Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más. Hoy están con nosotros Enrique Moniz y Philippe Otón. Y vamos a entrevistarlos en el espacio Talleres de Energía Taquiónica en Argentina. Philippe Otón decide en 1998 dar un giro a su profesión, desencantado con la manera en que su sueño de ser director de cine se estancaba y de manera casual entra en su vida el mundo de la sanación. Enrique Moniz estudia informática y después dirección de cine. Trabaja asimismo 30 años en televisión española. Desde 1990 se dedica a practicar medicina del alma. Ambos se conocen en una travesía por el desierto del Sáhara en 2016 y Philippe le da a conocer a los taquiones a Enrique. Desde ahí nace toda esa intención de compartir con el mundo su transformación personal impulsados por esta energía. Recordar que podéis seguir a ambos a través de sus redes, de todas sus redes, son www.tachionspirit.com, en Facebook como Tachyon Spirit también, y en Instagram también como Tachyon Spirit o a través de tachionspirit.com.ar Argentina. Recordaros también todos esos talleres, todas esas conferencias que van a dar. En este caso os lo vamos a recordar de nuevo. Comenzamos con la conferencia ¿Te gustaría sentir la energía de los taquiones?, que será el jueves 5 de septiembre en Conde Studio Cava. El taller Energía Taquión, la alegría de existir, el sábado de septiembre, también en Conde Studio Cava. Energía Sanación Primordial, también otro taller en este centro, en Conde Studio Cava. Todo esto en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y un retiro que tendrá lugar en el Mar de las Pampas el 13, 14 y 15 de septiembre en el Hotel Plenilunio. Más adelante ampliaremos pues toda la información de todas estas conferencias y talleres. Nos hablarán gustosamente Philippe y Enrique en la parte última de la conferencia. Ahora sí vamos a recordaros también que podéis participar en directo con nosotros. Podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a nuestros invitados de hoy y las responderán en directo. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Enrique Moniz y Philippe Otón y la entrevista Talleres de Energía Taquiónica en Argentina. Enrique, Philippe, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, buenas noches aquí, buenas tardes en Argentina. Yo me llamo Enrique Moniz y estoy francamente bien. Yo soy Philip y la verdad que estamos súper contentos de compartir con vosotros este espacio y poder compartir todas nuestras experiencias y lo que va a pasar en el siguiente mes, ¿no? que es muy excitante para nosotros. Pues vamos a comenzar la entrevista porque siempre este tema da mucho de sí. Se han vertido ríos de tinta acerca de estos desconocidos, los taquiones, de esta energía. Hay muchas teorías, afirmaciones, detractores, suposiciones, experimentos. Pero vamos a incidir, chicos, en qué son realmente los taquiones para intentar un poco arrojar un poco de luz a todos los espectadores que nos están viendo. ¿Qué son los taquiones? Arrojar un poco de luz y bastante misterio, porque, digamos, la naturaleza del taquión es sorprendente. El taquión, según, digamos, los científicos que han estado estudiándolo, es la partícula más elemental, dicen que es la primera condensación del potencial del universo. Es una partícula que no tiene ni masa, ni carga, ni trayectoria, ni frecuencia. Es como la electricidad o el amor, se le conoce más por los efectos que por su propia naturaleza. Entonces es totalmente sorprendente. Los científicos decían que existen, otros que no existen. La física cuántica puede ver que existen y no existen al mismo tiempo. Han visto que existen en todos los sitios al mismo tiempo. Digamos, es algo totalmente extraordinario, pero nosotros, más que quedarnos en esa especulación intelectual acerca de todo lo que podrían ser los taquiones, nos hemos centrado en los efectos de los taquiones y, sobre todo, concretando más en el efecto que tiene la energía taquiónica en el ser humano. Y yo creo que ese es el testimonio que nosotros estamos dispuestos a dar y a compartir con los demás, lo que hemos vivido de esa energía taquiónica. Los taquiones tienen una cantidad de características extraordinarias, como son
el protector, ¿no? Cómo protege de todas esas corrientes electromagnéticas nocivas, de los microondas, de los wifis, incluso de esas corrientes emocionales, mentales de las grandes ciudades, hacen que nos protejan en profundidad. Luego, otra de las características increíbles es lo que llaman la negentropía, es decir, la energía taquiónica es capaz de invertir ese proceso de deterioro, digamos, de desorden biológico y retornar a ese primer orden. Entonces, a partir de ahí, todos los seres vivos experimentan una regeneración, una armonización, una revitalización que nosotros podemos dar fe por nuestra propia experiencia. Pero ya no solo a nivel biológico, sino a nivel anímico, a nivel de recuperar el entusiasmo, recuperar esa serenidad que pensabas que requería muchos medios, ¿no? Y ves que esa serenidad está dentro de ti y te habita, ¿no? Entonces han sido años, porque llevamos ya 3 años y medio, que vamos a hacer dentro de nada 4, viviendo esta energía a fondo, ¿no? Sí, y luego, claro, os preguntaréis, ¿y cómo se manifiesta, ¿no?, un poquito esta energía taquiónica aquí y ahora, ¿no? Entonces, la historia empieza un poquito que yo hace unos años, haciendo un taller en Inglaterra, descubro una herramienta que son los taquiones, ¿no? De una empresa americana, ¿no? Advanced Tachyon Technology, que empezó, David Wagner creó estos productos en el año 91 a través del óxido de silicio, que es un proceso, y el proceso de taquionización, que es a través del óxido de silicio, que es la materia principal del cuarzo, taquionizarlo, que es un proceso de 2 semanas, y convertir al cuarzo, al óxido de silicio, en una antena de taquiones permanente. Entonces, porque el taquión está en todo el universo y nosotros lo recibimos, lo que pasa que también viene contaminado por otras muchas cosas, como ha explicado Quique, ¿no? Y la grandeza de estos productos que pues, se manifiestan en colgantes, en unos discos que son como parecidos a un CD, que tiene óxido de silicio, es que se convierte, que solo recibe y transmite taquiones. Entonces, eso hace que esa conexión o esa vibración se interaccione con nuestro campo energético y empiece a crear todo esto que estaba hablando Quique, ¿no? La regeneración de las células, la conexión con la consciencia más pura, el recuerdo de la esencia de lo que somos, y todo se manifiesta esto a través de unos productos o de unos materiales que hace que al estar en contacto con nosotros empecemos a sentir, porque realmente esto no es una cuestión de sentimiento, empiezas a sentir experiencias que muchas veces son casi de recuerdo. Es como que te vuelves al origen, a recordar un poquito lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo presenté a Quique en el año 2016 y lo que abrió lo que ahora estamos haciendo, que es compartir, sobre todo, no tanto los productos o el taquión, sino la experiencia y la transformación que ha sucedido en nosotros. Y esto lo llevamos haciendo desde hace 3 años, pero sobre todo en el último año, que hemos empezado ya a viajar por España, a hacer talleres aquí en Madrid, a compartirlo con muchísima gente. Y ahora nos lleva a dar el salto, como se dice aquí, a pasar el charco e irnos a Argentina, ¿no? Como un nuevo reto para sobre todo traer la experiencia vivencial de reconocernos y reencontrarnos con nosotros mismos. Sí, como dice muy bien Philip, nosotros nos vamos a basar en nuestra experiencia personal y en todos los testimonios transformadores de nuestros amigos, de nuestra familia, de la gente que ha estado con nosotros estos años. Más que quedarnos en esa especulación de esa partícula tan sutil que se escapa hoy por hoy a todos nuestros aparatos de medida. Entonces, nosotros compartimos nuestro mensaje haciéndolo vivencial, es decir, que la gente participe de primera mano, que tengan una experiencia personal acerca de ese influjo, de esa energía, y que saque sus propias conclusiones. Es decir, cuando una persona es capaz de conectarse con la energía taquiónica, la percepción
se acrecienta. Es decir, todas esas interferencias mentales que tenemos que nos separan de la vista, del olfato, del tacto, se quedan muy puras, ¿no? Y entonces las cosas más sencillas, las cosas más inmediatas, empezamos a valorarlas, ¿no? Porque las vivimos, como diría, magnificadas, ¿no? Empezamos a valorar la existencia cotidiana, la normal y corriente. No tiene que ocurrir nada extraordinario. Lo extraordinario es nuestra mirada, nuestra escucha, nuestro tacto. Entonces es muy transformador porque no hay que buscar nada nuevo, sino simplemente conformarse como dice el budismo, ¿no? Es decir, al acrecentar la atención y la percepción, ahí se produce esto, ¿no? Se produce ese placer de percibir. Enrique, Filip, se me genera la idea, cuando habéis hablado de discos, digamos, una especie en la que se concentra todas estas partículas, pero en la práctica, ¿cómo lo podríamos llevar a la práctica? Es decir, ¿solo podemos usar estos discos? ¿Se pueden usar a través de más dispositivos, elementos? ¿Cómo es ese primer contacto de una persona neonata, por así decirlo, en esta materia? ¿Qué hace, digamos, con los taquiones? ¿Cómo empieza, ¿no? este Claro. ejercicio, ¿no? Con ellos. Claro, o sea, el taquión, como hemos dicho, es una partícula que existe en el universo. Entonces, la grandeza del descubrimiento de David Wagner es concentrar esta partícula en herramientas que podemos utilizar. Entonces, hay cerca de 300, 400 productos que están taquionizados. Nosotros trabajamos como con 10 o 15 que nos parecen los más interesantes y los más potentes para encontrar un poquito lo que sentimos que la gente está buscando, ¿no? Que es dejar de buscar y encontrarse a sí mismos, ¿no? Y se manifiesta, pues como hemos dicho, en unos discos, en un colgante, que simplemente lo que tiene el colgante es un cuarzo taquionizado dentro. Entonces, simplemente te pones un colgante y empiezas a percibir cosas. Es que esto no es una sugestión, no es algo como que tienes que intentar a ver qué siento. Es que es muy perceptible, porque de repente te conectas con una vibración que es muy reconocible, que es algo como que de repente te coloca en un sitio que te da mucha paz porque de todos venimos de ahí. Entonces es algo como muy práctico. El disco, por ejemplo, se utiliza a través de poder interaccionar con él en zonas de dolor, para meditar, y luego hay muchas herramientas absolutamente alucinantes y fascinantes que te van llevando a pasos más profundos para poder ir interiorizando cada vez más. Podríamos decir que de alguna forma la conjunción de ellos armoniza a todas esas partes que estén desordenadas, para que nos entienda la gente, ¿no? Sin lugar a dudas armoniza y además siempre hay como una explicación única de la que derivan todas las explicaciones. Es decir, la energía taquiónica lo que hace fundamentalmente, y lo hace maravillosamente, es eliminar todas las interferencias que tenemos. Entonces mejora todos nuestros canales biológicos, psicológicos, todos nuestros canales de comunicación quedan libres de interferencias, de parásitos. Entonces tenemos una vinculación entre los órganos, entre los sistemas, entre las neuronas, mucho más eficaz. Y esa es la característica principal del taquión, es decir, eliminar interferencias para dejarnos una comunicación eficaz con nosotros mismos a todos los niveles del ser. Chicos, poniéndolo en un caso práctico, ¿qué caso os ha sorprendido más? No, independientemente del objeto con el que haya sido utilizada la energía, pero un caso, sin decir nombres ni nada, pero que os llamó la atención, ¿no? O que superó un poco la expectativa de todo esto, ¿no? Bueno, pues este es un caso muy sencillo, pero digamos, muy explícito y además muy emblemático, ¿no? Que explica muchas cosas de los taquiones. Una amiga estupenda, nos pidió un colgante. Yo le dije que si notaba esa energía del colgante, dijo que no ella no notaba nada. Ella se puso su colgante y a los pocos días me llama y me dice, ella trabaja en un dispensario de enfermera, donde hay médicos, hay mucho estrés, hay muchas urgencias, hay mucho tal. Y entonces ella tenía su colgante y dice, yo toda mi vida he sido muy prudente, he estado siempre muy calladita, me lo he tragado absolutamente todo. Dice, y desde que llevo el colgante, lo cuento todo, lo digo, pero lo digo sin desmesura, lo digo con educación. Dice, claro, y para mí ha sido un milagro que pase de callarme a poder hablar
Dice, y eso es lo primero. Dice, lo segundo, es que cuando yo lo digo, no me siento para nada culpable. Dice, y lo tercero es que la gente lo encaja maravillosamente bien. Las personas encajan lo que yo digo. Dice, claro, entonces ella ha visto que ha mejorado esa comunicación consigo misma, ha mejorado esa comunicación con los demás, y al mejorar esa comunicación con los demás aceptan totalmente, digamos, lo que se dice sin rechistar, sin ninguna reacción emocional, sin ningún residuo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Eso es una de las muestras sencillas de cómo armoniza esa energía. Entonces, chicos, bueno, también no sé si podríamos decir que es como que abre una especie de portal, ¿no? En el que de alguna forma nos ayuda a encontrarnos, ¿no? A nosotros mismos y también a que se nos entienda, porque lo que estabais comentando ahora mismo era un poco esto, ¿no? Quizá no focalizamos las energías en el punto correcto y a través de estos objetos o de esta energía, digamos, los utilizamos como catalizadores, ¿no? De todo lo mejor nuestro. ¿Se podría decir también esto? Nosotros, o sea, lo que queremos dejar claro que el taquión es una herramienta que apoya, es una herramienta de apoyo. Por sí solo el taquión no te da nada que tú no tengas dentro. Entonces, simplemente lo que te hace, como tú has muy bien dicho, es te abre una puerta, te abre un canal a que tú conectes contigo mismo y veas con más claridad lo que está funcionando y lo que no está funcionando en tu vida. Lo que tú, lo que el personaje que interpretas y lo que te estás perdiendo por hacer algo que realmente luego a lo mejor no es lo que quieres hacer. Entonces, lo que te da es, te da mucha claridad para ver lo que te viene bien y lo que te viene mal. Y con eso muchas veces se despierta este tipo de cosas. Tenemos cientos de historias de personas que nos comentan las cosas que están pasando, pero al final con las que las quedamos es la sencilla. Es decir, de repente, pues tengo más energía, o de repente me noto que antes entraba en una crisis y me quedaba ahí varios días y de repente ahora, al cabo de un rato, me he dado cuenta que eso no es mío y salgo de ahí. Entonces, eso es los detalles. Y el taquión lo que está haciendo es ser una herramienta de apoyo que te hace ver con claridad lo que eres y te enseña a la vez lo que no eres. Entonces, esta es la gran grandeza. Pero nosotros lo repetimos una y otra vez. El taquión no te da nada que tú no tengas. Es simplemente un apoyo. Te lleva antes a donde quieres llegar. Pero sin los taquiones también llegas. Lo que pasa que es cierto que es una herramienta que apoya y ayuda. Claro, dentro de esta maravilla de los taquiones, una de las cosas que es curiosa que nos cuentan es el efecto mudanza. Es decir, hay gente que a nivel mental nota cómo se le recolocan todas las bases de datos, los contenidos. Había una persona que era un profesor de yoga y notaba cómo había una reestructuración de su organización mental. Y hay otras personas, curiosamente, que lo hacen, en vez de hacerlo dentro de su cabeza, lo hacen fuera. Y entonces empiezan a organizar todo lo que tienen en el garaje, tiran todos los libros que no han leído y los regalan, quitan la ropa. Es decir, hay como una especie de impulso actualizador de la vida. Hay a veces que es a nivel mental, pero hay a veces que es a nivel físico directamente, ¿no? Gente que les da por organizar la casa, tirar lo que no se han puesto, poner lo que, es decir, hay como una renovación, ¿no? Una energía que produce esta renovación. Habéis dicho algo interesante y, bueno, con todo lo que habéis comentado ahora, es interesante también hablar de que esta energía no tiene masa, es, digamos, algo cercano a cero. Quizá ese sitio cercano a cero es un sitio cercano a la fuente, un sitio cercano al espejo que nos hace revelaciones. ¿Qué me podéis decir acerca de esto? Porque creo que es interesante de que esta partícula no tenga condicionantes materiales de la existencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Precisamente por no tener esos condicionantes se puede permitir el lujo de ser esa primera causa, esa primera partícula. Porque luego digamos que es una partícula que no solo es la primera causa, sino que va animando todo lo que tiene por debajo. Es decir, el taquión anima al pión, el pión anima al muón, el muón anima al átomo, el átomo anima a la molécula. Es decir, hay una cascada. Pero el taquión no se queda en animar al pión, sino va acompañando absolutamente en todos los procesos y es el que nutre, básicamente es el que nutre los campos energéticos de lo manifestado.
Es decir, el bombardeo de taquiones es para revitalizar los campos que nos rodean, que ahora mismo, por ejemplo, la física cuántica sabe que esos campos energéticos son previos a la materia, son los que crean la materia, por eso se les ha llamado campos morfogenéticos. Entonces, digamos, uno de los mantenedores de esos campos morfogenéticos son los taquiones. Son, digamos, es la energía, la gasolina que emplean los campos morfogenéticos para producir esa manifestación y mantener esa manifestación. Vamos a entrar ahora más en profundidad, vamos a llegar a varias preguntas también. Estos talleres que vais a hacer en Argentina, en Conde Estudio Cava, en Buenos Aires y en Mar de las Pampas. Explicaros un poco de qué van a ir y también una curiosidad, ¿por qué Argentina? ¿Qué ha ocurrido en Argentina? ¿Os han llamado de allí? ¿Habéis tenido algún viaje, experiencia? ¿Por qué Argentina? Pues yo voy a contar mi experiencia personal. Yo en el 2007, después de haber salido de 2 cánceres muy agresivos, donde me dijeron los médicos que era muy difícil que saliera, salí y entonces yo me dediqué a, de repente, bueno, vi que mi intuición se había acrecentado mucho, empecé a dar conferencias, talleres, y yo veía, a mí la intuición me decía, mira, ahora mismo la gente se entusiasma contigo, pero no comprende de verdad lo que estás diciendo. No es el momento y tampoco es el lugar. Y yo decía, bueno, si no es el momento del lugar, ¿cuál es el momento y cuál es el lugar? Dice, mira, el momento es más adelante, no lo puedo precisar, pero el lugar es Argentina. Yo me quedé alucinado, dije, Argentina. Y de repente nació una vocación argentina, yo no conocía Argentina, pero he tenido esa Argentina metida en mi corazón durante todo este tiempo. Es decir, lo que yo tengo que contar, lo tengo que contar en Argentina. Y se lo decía a mi amigo y socio, a Philip, le decía, yo tengo que ir a Argentina y tengo que contar esto. Y entonces es curioso como una persona viene de Argentina que había visto una de nuestras conferencias, vuestra de Mindalia, y me dijo, es que yo os tenía que conocer y yo vengo a recibir un taller que en este caso era sanación primordial y dijo, yo quiero organizaros en Argentina. Esto hay que contarlo y hay que decir que Gabriela Piccoli, que esta es la persona que está coordinando toda esta gran aventura. Claro, es una mujer con una intuición y con un impulso inmenso y con mucho valor, porque vino un viernes, se cogió un avión desde Argentina, vino a un taller que teníamos de 4 horas de sanación primordial a Madrid, pasamos el sábado con ella, esto fue el 27 de junio, 28 de junio fue el sábado y ya nos vamos a Argentina en septiembre. Entonces, Argentina nos ha venido a buscar. O sea, aquí que tenía esta intuición, sí. Y Argentina, y en el nombre de Gabriela Piccoli, de Gaby Piccoli, vino y nos ha propuesto esto y están haciendo un trabajo impresionante de organización y se lo podemos estar agradecidos a la manera que ella escuchó su corazón y cuando vino se abrió a nosotros abrimos a ella y ahora está sucediendo esto, ¿no? Entonces, preguntabas, ¿cómo Argentina? Pues la magia, que es cuando nos hemos estado empezando a abrir con los taquiones de verdad y no con los taquiones, incluso con nosotros mismos, lo que empieza a suceder es mágico. Y es todas esas casualidades, esos momentos mágicos que te van llevando a una serie de circunstancias que no te puedes ni creer, ¿no? Y Quique y yo lo hablamos mucho. O sea, Quique y yo intentamos hacer lo menos posible porque nos damos cuenta que sin hacer nada lo que sucede es increíble. Entonces decimos, encima, como empujemos, esto no hay quien lo pare. Y en estas estamos. Estamos conteniendo, en vez de intentando emprender, ¿no? Que sería la tónica general, todo lo contrario. Estamos intentando templar todo lo que podemos para que no se acelere, pero ya se acelera. Cuando conocimos a Gaby Piccoli, le dije, vamos, enseguida yo la reconocí, igual que Philip, la reconocimos como una aliada. Es decir, era alguien que venía ayudar y estaba totalmente con esta causa de dar a esta energía taquiónica a conocer con tanto fervor como nosotros o incluso más. Curioso, se podría decir que toda esa preparación en esta energía hizo casi que esta mujer fuera una derivación de todo ese trabajo, casi como, no inconscientemente, pero me entendéis, ¿no? Como casi como que llegó lo que estabais comentando, ¿no? Toda esa fuerza, ¿no? Es que para que me entienda como en términos físicos la fuerza, ¿no? De la gravedad por la fuerza de ese trabajo con los taquiones, ¿no? Es que eso está pasando muchísimo. También aquí en España nosotros ahora, claro, distribuimos estos productos y damos conferencias, damos talleres y
y es impresionante la cantidad de gente que nos llama y a lo mejor ha visto una conferencia o simplemente ha oído la palabra taquión y de repente ha sentido algo dentro de sí misma y de repente se ha despertado como una fuerza que le impulsa a llamar, a comprar productos, a sentir. Entonces, nosotros hablamos de esto que es como una historia de amor colectiva que está cada vez como expandiéndose más y la gente, o sea, nosotros somos unos enamorados absolutos. Gaby se enamoró también, ella lo cuenta, que de repente un día estaba leyendo algo y la palabra taquión, oyó la palabra taquión y como que en 3 dimensiones, con los dibujos animados, salió esa palabra y se le puso aquí delante. Es como una llamada prácticamente que está sucediendo, como un movimiento que la gente empieza a sentir dentro un impulso de empezar a experimentar o a investigar sobre esto. Y eso es exactamente lo que Quique y yo sentimos hace 3 años y medio. Fue un amor a primera vista y que después después se ha ido como colectivamente ampliando en muchísima gente que nos llama y se enamora del producto y se enamora de la taquión y se enamora de sí mismo, que es al final lo más importante. Porque el taquión no te enamoras del taquión, te enamoras de ti mismo. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros desde bien temprano, ya con 3 o 4 meses, nos sentimos elegidos. O sea, el taquión nos ha elegido porque cómo ha armonizado absolutamente todo, cómo nos ha ido dando en unas dosis más que digeribles todo, cómo ha habido una progresividad, qué aprendizaje tan dulce, tan sereno, tan pausado para 2 individuos que nosotros somos impulsivos y hemos aprendido a respirar, a tranquilizar, es decir, todo lo contrario que un emprendedor que va hiperestimulado y que cada vez quiere más, nosotros todo lo contrario, es decir, tenemos una especie de una estrategia yin de ser mucho más receptivos, de ser mucho más acogedores y de ver qué quiere la vida de nosotros, ¿no? Y entonces, con esa demanda, dar servicio. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Hablaba el otro día con Enrique y me decía, digamos que a la hora de acoger a la gente, que no usaban, digamos, el darles todos los elementos, todos los objetos, sino que de poco a poco intentar, digamos, entrar en este mundo. Y me pareció como bonito, ¿no? La cosa de ir un poco rompiendo un poco el paradigma hasta ahora de no, cógelo todo el pack, por así decirlo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este punto que me parece interesante, como más consciente también, ¿no? A la hora de acogerlo. Hombre, nosotros lo decimos, o sea, yo me cargo más de la parte comercial, productos, y yo intento convencer a la gente que compre lo menos posible. O sea, porque hay gente que tiene un impulso que lo quiere todo. Yo digo, pero es que no es necesario. Empieza con algo, porque es lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad ahora, ¿no? A esa sobredosis, lo quiero todo, lo mastico, me lo como y luego lo tiro y a otra cosa. Nosotros estamos aquí esto es una oportunidad a dejar de buscar y a encontrar ya, y a quedarnos en paz. Entonces, por ejemplo, un colgante, un disco, ya tiene una potencia que es increíble. Y lo que nosotros sobre todo decimos es cuando tienes algo y te centras en eso, puedes profundizar mucho más, puedes llegar mucho más al entendimiento de lo que está pasando. Y cuando ya lo tienes es un poquito ya entendido, pasa al siguiente paso. Porque lo que nosotros estamos descubriendo ahora, porque claro, Quique y yo nosotros lo decimos, nosotros somos bebés gateando ahora mismo. O sea, somos bebés gateando. Y hay personas que todavía están en fecundación, pero nosotros somos bebés y vamos descubriendo cada día cosas nuevas. Y nuestro último descubrimiento realmente es que la energía taquión es una partícula inteligente. Entonces, la energía taquión te da lo que tú pones. Si tú pones mucho entusiasmo y una confianza absoluta de encontrarte a ti mismo, te lo da. Pero como pongas duda, te va a dar la duda también. O sea, que aquí también queremos traer esto, que esto no es, me pongo un colgante y ya todo es paz, amor, y ya he encontrado la paz y fenomenal. No, no, también te saca, también te conecta con tus fantasmas, te enseña tu sombra. Y por eso también es prudente ir poco a poco, porque no hay ninguna prisa. Y a veces también, cuando te sale la sombra, si va muy agresiva, igual lo que hace es anularte de una posibilidad inmensa que es detrás de esa sombra hay una luz impresionante. Por eso nosotros recomendamos prudencia y lo primero para eso nosotros tenemos que ser prudentes. Esto es interesante. ¿Os ha ocurrido en algún caso, ¿no? de persona que experimenta con los objetos
y que se va un poco hacia la parte oscura. Es decir, os ha pasado, no sé si Sí, por atragantarse, por no entender bien el poder, ¿no? Un poco, ¿no? De la sí, energía. en estos primeros pasos de bebé, como decía Philip, nosotros mismos han salido cosas pues increíbles, pues unas rabias, pataletas que casi de niño, no de adulto. Y luego, por ejemplo, me acuerdo de un señor de Mataró que se quedó dormido con una serie de discos que se llama un cucún, que es como una especie de capullo taquionizado, ¿no? De una cinta, unos discos en las manos, en los pies y un antifaz también que va en los ojos con 2 discos. Este hombre primero se quedó en la gloria bendita con el cucum y el pobre hombre se quedó dormido toda la noche con el cucum. Entonces era su primera experiencia con los taquiones. Como dice Philip, no había empezado por un disco, había empezado por una instalación bastante potente, ¿no? De los taquiones. Se quedó dormido el buen hombre cuando nosotros le habíamos dicho no más de 20 minutos y vete dosificando. Se encontró tan bien que se quedó dormido y se quedó dormido toda la noche y allí le salió todo el histórico que él había tenido, pues pues bueno, digamos que una de las cosas que hace el taquión es una liberación emocional de todo lo que está obstruyendo nuestro sistema, nuestra energía, nuestro aprendizaje y todo esto. Entonces este hombre de repente notó que había una emergencia de todos esos contenidos y dijo, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque salió como toda la vez y fue toda la noche. Entonces nos llamó y entonces le dijimos, mira, si te dosificas esto ya no te va a volver a pasar. Y efectivamente ya no le volvió a pasar, pero se encontró con todo ese histórico, toda esa biografía, digamos, emocional encontrada, emergiendo, ¿no? Y entonces se asustó. Claro, porque el taquión como te presenta un poquito el potencial. Y luego también, según en donde estés en tu vida, pues a veces, claro, pero para llegar a este potencial hay que desescombrar. O sea, todo esto hay que empezar a quitarlo. Lo bueno del taquión que es una partícula muy amorosa. Entonces, normalmente lo hace con suavidad. Pero a veces también, según la persona, también se lo puede sacar con cierto ánimo. Entonces, por eso también hay que ser consciente de esto, que también cada persona está en su momento, cada persona tiene sus circunstancias vitales, cada persona viene con sus traumas o con sus bloqueos emocionales y el taquión lo que hace es presentarte a dónde puedes llegar, pero para llegar ahí también te dice hay que empezar a quitar. Y eso, pues también a veces puede ser doloroso, entre comillas, o puede ser no tan agradable. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando uno recibe una dosis más controlada, esa sensación será también más suave, por lo tanto, más sostenible. Aunque es cierto que con un taquión no puedes tener sobredosis, no hay contraindicaciones, lo puede utilizar cualquier persona, con cualquier medicamento. El taquión se casa con todo, o sea, abraza a todo, de hecho, amplifica todo y acelera todo. Entonces, gente que esté tomando medicación, gente que esté haciendo otras prácticas, el taquión es un complemento maravilloso para eso. Chicos, vamos a retomar para que la gente esté al tanto sobre las conferencias, los talleres que vais a dar en Buenos Aires y en Mar de las Pampas. Si nos podéis comentar algo más en concreto de cómo va a ser pues el jueves 5 de septiembre, el sábado 7 de septiembre, domingo 8 de septiembre, 13, 14, 15 de septiembre, el retiro. Si queréis comentar un poco acerca de ello, porque nos está diciendo mucha gente también de Argentina, que si vais a ir a Córdoba, de Chile también hay mucha gente conectada, muchos chilenos, así que bueno, ahí lo dejamos. Comentar un poco. Hombre, si estáis escuchando lo que estamos diciendo, nosotros nos gusta ir paso a paso. El primer paso es este primer contacto con Argentina, con Buenos Aires. En este primer viaje vamos a hacer Buenos Aires y Mar de la Pampa. Vamos a estar 2 semanas, del 5 de septiembre al 18. Entonces, el 5 de septiembre tenemos una conferencia que será una conferencia de 1h30 y Quique y yo en las conferencias, tanto las conferencias como los talleres, nosotros lo que ofrecemos es lo primero es nuestra experiencia, nuestra presencia, nuestra energía y nuestro entusiasmo y nuestro amor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos hemos conectado? Y luego lo que hacemos es, damos unas pequeñas explicaciones, presentamos un poco los productos levemente y luego lo que hacemos es que la gente experimente. La gente se experimente a sí mismo. Y el taquión es un apoyo, pero que la gente se experimente a sí mismo. Entonces, la conferencia es una conferencia vivencial y experimental, donde la gente, vamos a hacer prácticas de inducción, de pequeñas meditaciones, donde la gente de repente, porque eso es una de las grandes cosas del taquión, como el taquión quita las interferencias, te conecta muy rápidamente. Es un conector
de la consciencia impresionantemente rápido. Entonces, en muy poco tiempo puedes empezar a tener sensaciones que mucha gente no ha tenido o que grandes meditadores han tardado muchísimo tiempo en llegar. Entonces, en la conferencia vamos a presentarnos, a que la gente sienta nuestro entusiasmo y luego que la gente se sienta a sí mismo. Y tenga una experiencia del yo soy, del yo mismo. Y lo digo con la voz alta y en mayúsculas, porque realmente esa es la experiencia que estamos ofreciendo. Es el reconocerse a uno mismo. Luego hay un taller que le hemos llamado La Alegría de Existir, que es un taller, como nosotros decimos, un menú degustación de taquión, es decir, todo lo que la energía taquiónica nos puede brindar en todos los aspectos. Y entonces allí, por supuesto que va a haber prácticas de saborear esa esencia, pero también la gente va a saber qué utilidad tienen los productos, qué aplicaciones, cómo se hace, van a probarlos. Van a ver, vamos a compartir experiencias de todo lo que allí suceda, vamos a hablar de testimonios que nosotros hemos recibido, vamos a hablar de nuestros propios testimonios y, en definitiva, va a ser un encuentro total con el mundo taquiónico y todas sus posibilidades. Luego, el domingo 7 tenemos el que nosotros llamamos Sanación Primordial, que está abierto a terapeutas, pero también a cualquier persona que quiera empezar a utilizar los taquiones como una herramienta de autosanación, que es la base, porque a través de autosanación luego puedes abrirte a sanar a los demás, y luego también para sanar o ayudar a personas, familiares, amigos. No hay que ser un terapeuta profesional para poder asistir a este taller, pero está más orientado a lo que es sanación. Entonces, ahí trabajamos más con los discos y con una herramienta que se llama las barras TLC, que son 2 barras de cuarzo taquionizado, que son absolutamente impresionantes, para poder empezar a trabajar en uno mismo y en otras personas. Y Quique y yo, todo nuestro trabajo es desde la sencillez, de la simplicidad y desde la intuición y del sentido común. Entonces, no son grandes técnicas, ni hay que hacer, no creemos en los niveles. O sea, nosotros hacemos un taller y ese es el taller. Y de ahí ya tienes que sacar la esencia suficiente para luego tener una herramienta en la que tú luego puedas investigar. Porque el taquión lo que te abre es a la investigación. Entonces, sí que damos unas pautas de cómo utilizar estas herramientas, pero sobre todo lo que abrimos es un campo a que las personas abran su intuición y empiecen a trabajar con ellos. Y este taller sí que está un poquito más orientado a la sanación, se podría decir. Nosotros lo llamamos a la sanación primordial porque es volver al origen cuando no teníamos grandes paradigmas ni grandes técnicas que, en cierta manera, nos anclan a una manera de trabajar. Nosotros nos queremos abrir a esa intuición de empezar a sentir y a dejarnos llevar. Pues sí. Y luego, por último, tenemos en el Mar de las Pampas un retiro que hemos titulado Recuperando la mirada inocente. Este retiro es como su nombre indica, es recuperar esa verdadera patria, como decía Rilke, ¿no? Que es nuestra infancia, pero de un modo consciente, de un modo sentido. Entonces, son experiencias que van a tener lugar en un viernes, sábado y domingo, de sumergirnos en esa, como diría el ego, esa nada de la nada, que ahí está todo, ¿no? Ahí está nuestro verdadero ser, nuestra verdadera plenitud y nuestro verdadero ser real, ¿no? Y es estar experimentando mientras meditamos, mientras caminamos, mientras bailamos, mientras cantamos, mientras comemos, mientras nos miramos. Es decir, es tener una experiencia continuada de esa armonía, de ese dejar vivir esa espontaneidad profunda que en ese taller va a estar completamente afuera, ¿no? Y sobre todo, ya no solo la experiencia personal, sino esa interacción entre nosotros en ese estado, ¿no? Cómo cambia la vida cuando todos estamos armonizados, ¿no? Qué manera de comunicarnos, de dirigirnos, bueno, es una maravilla, ¿no? Porque es como el reino de la serenidad, ¿no? Y cómo empiezan a salir, sobre todo, cualidades, capacidades, que han estado sumergidas durante muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces es como estos retiros sirven para autorizar a toda esa parte potencial a que se haga actual.
Y todo, por supuesto, apoyado por la energía de los taquiones, que luego hay otras herramientas como una pirámide, barras, cosas que lo que hacen es amplificar de una manera impresionante los estados de conciencia y que esto que estamos hablando, que dices, en un fin de semana puedo llegar a experimentar esto, es que lo vamos a experimentar y lo vamos a compartir de una manera totalmente vivencial y totalmente real. Porque la cualidad del taquión es que es un acelerador y un amplificador de tal volumen que en un fin de semana la experiencia es realmente transformadora, transformadora. Pues chicos, vamos ya al turno de preguntas. Se nos acumulan las cuestiones de todos los espectadores. Simplemente antes de seguir, pues vamos a recordaros de nuevo a través de las redes que podéis seguir a Enric y a Felip. Muchísimas gracias también por toda la entrevista. Las redes son, o en este caso la página web, tachionspirit.com, en Facebook y en Instagram como tachionspirit o también tachionspirit.com.ar. Vamos a ir con las preguntas de los espectadores. Aymara desde Chile nos dice: gratitud Enrique y Felip. ¿Puede esa energía ayudar a mantenernos descontaminados de toda esta contaminación electromagnética como el wifi, las antenas, etcétera? Efectivamente, sí. No al 100%, pero sí en un 90% y hay a veces en un 90% y muchos. Sí, y además se han hecho pruebas. Entonces, neutraliza, es decir, hace que esa energía, digamos, que es nociva, sea asimilable, que no sea dañina. Entonces, produce como una especie de alquimia. El taquión lo que hace es convertir en inofensivas esas radiaciones. Pero no solo el wifi o los Bluetooth o cualquier tipo de microondas, sino también las corrientes de alta energía de la red eléctrica, ¿no? Y luego también nos defiende de eso que habla muy poca gente, pero existe, que es la energía mental emocional de las personas, que contamina y además satura espacios y contamina muchísimo, y eso no los planteamos. Hay gente que es lo suficientemente sensible para que cuando entre, por ejemplo, en un hospital, que hay mucha preocupación de los familiares, de tal, se impregne de esa preocupación y además le haga mella, le baje la energía, tenga un ánimo bajo. Entonces el taquión lo que va a comportarse es como un protector. Entonces, al comportarse como un protector, nuestra energía vital va a subir, porque se ha descubierto que la mayoría de la energía la empleamos en defendernos de todas esas energías. En el momento que el taquión hace esa función protectora, esa energía biológica que nosotros teníamos para la defensa la vamos a emplear para un desarrollo nuestro, ¿no? Para un desarrollo óptimo. Nos dice Aarón Montes de Oca desde México. ¿Cómo realizan esa búsqueda y selección? Entiendo, bueno, de los objetos o de... ¿Cómo la realizan? O sea, ¿cómo pueden tener más información sobre ello? Entiendo. Sí, pero entiendo cómo realizáis vosotros, cómo realizan ustedes, ¿no? Esa búsqueda y selección. Yo entiendo la pregunta por ahí, ¿no? De todo, o sea, cómo se ha llegado a este punto, ¿no? De determinar en esos objetos o en estas... Hombre, yo a nivel personal llevo muchos años de búsqueda y desarrollo personal y yo tuve contacto con el taquión en el año 2005 con una herramienta que era el Cocoon, que es lo que decía aquí, que una cinta que te pones y entras, es como te mete en un estado meditativo muy profundo y después yo en el 2016 en un proceso de separación y divorcio a nivel personal de mi mujer y de la familia y tal, me compré una de estas herramientas y fue lo primero que probó Quique. Y a través de ahí empezamos a experimentar el potencial que tenían estos productos y lo que significaba la energía taquión. Pero sobre todo lo que comprendimos es que el taquión nos estaba presentando, nos estaba abriendo una puerta al reconocimiento de nosotros mismos, que eso es lo más importante que nos tenemos que quedar. Que era lo que habíamos buscado toda la vida. Claro, exactamente. O sea, que al final la consecución, la película acaba maravillosamente bien, no acaba, pero esto empieza a tener, es cuando empieza la buena racha, que empezamos a ver que lo que estábamos buscando éramos nosotros. En teoría lo sabíamos, pero nos quedaba vivirlo. Vivirlo no en un curso, en un fin de semana, sino vivirlo de una manera continuada. Y ahora lo vivimos de una manera continuada, ¿no? Es decir, esa plenitud y esa serenidad que te da el que tú eres el camino, la verdad y la vida.
y a través de eso nosotros empezamos, pues eso, pues nos compramos un colgante, luego los discos, fuimos probando, luego un Stargate, y luego fuimos investigando cada vez más profundo en herramientas que se ofrecían, y con ello hemos ido pues, teniendo más entendimiento y más comprensión de cómo funciona esta energía, y por supuesto eso nos ha dado un poco la confianza en poder estar aquí hablando con vosotros con una certeza o con una experiencia que avala pues que ahora vamos a ir a Argentina y nos sentimos como unos representantes óptimos para poder compartir nuestro viaje y lo que puedo hacer por vosotros. Esto, pero sobre todo para transmitir el mensaje de que ya está hecho y que lo que estamos buscando lo tenemos dentro. Y eso es lo que el taquión nosotros nos ha enseñado. Vamos a intentar lo más posible condensar, nos quedan pocos minutos. Dentro de lo posible siempre, chicos. Nos dice Mari Mir de Argentina. ¿Cómo se hace para conseguir los taquiones? ¿Cómo hacemos contacto en Argentina? Vale, venga tú. Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama Tachyon Spirit, que es TAKYON, Spirit con la S líquida, o sea, SPIRIT en inglés, .com, y ahí se puede leer sobre los taquiones. Hay una sección de productos y después hay una posibilidad de meterse, estudiar los productos, y hay una pestaña que pone comprar en América, te metes ahí, te conecta con la página web norteamericana con el producto y se pide y se envía. O sea, que es relativamente sencillo. El poder, sobre todo, leer sobre ello, mirarlo y después si alguien le conecta con ello o le interesa o puede, pues pedirlo. Y en Estados Unidos, en California, ellos tienen ahí la central y nosotros trabajamos con ellos, tenemos una colaboración con la empresa americana y hemos conseguido que a través de nosotros se haga ese link y luego cualquier duda, cualquier cosa que suceda nos pueden comunicar con nosotros y luego el producto viene de Estados Unidos y se envía. Es sencillo. Aymara nos dice de Chile, de nuevo, ¿cómo han logrado atraer esa energía hacia los objetos? Es una buena pregunta, es el gran secreto. El proceso se llama taquionización, dura 14 días. Ellos te dicen que no es ni geometría sagrada, ni mantras, ni frecuencias, ni sonidos. Te cuentan todo lo que no es, pero no te dicen lo que es. Y entonces es un proceso que dura 14 días y ese proceso se llama taquionización. Entonces, digamos, yo no lo puedo compartir porque no lo sé, efectivamente. Es decir, ellos han logrado la patente demostrando que en la presencia de energía taquiónica la cristalización de la sal es peculiar, es singular. Y entonces ha sido esa prueba, digamos, totalmente física y tangible las que ha hecho que puedan patentarlo. Pero, en cambio, el proceso de taquionización no lo han compartido hasta esta fecha. Digamos que es un poco como la Coca-Cola, ¿no? Es como el gran secreto. Completamente. Vamos a seguir con Cirtaef VM. Nos dice, ¿podéis, por favor, mostrar alguno de los productos físicamente? Mostrar un poco su funcionamiento. Gracias. No sé si tenéis ahí a mano. Si no... Hombre, por ejemplo, esto que veis aquí, me acerco a la cámara, esto es un colgante que lo que tiene es un cilindro de metal y que es el protector y dentro tiene un cuarzo taquionizado. Y esto, por ejemplo, te lo pones y esto lo que hace es armonizar. Te armoniza directamente. Entonces, es una de las herramientas que a mí me parece como básica para trabajar. Mira, pásame un disco, por ejemplo. Entonces, no, aquí no hay disco. Después hay otra herramienta, pero esta es una herramienta un poquito más de alta gama, se puede decir, que se llama Stargate. Esta la utilizaré. Esto será un apoyo, esto es un apoyo impresionante para nosotros en todos los talleres, conferencias que vamos a dar. Y lo que hace esto es una antena de taquión muy potente. Entonces, lo que hace es expande la energía taquiónica y cuanto más gente hay, más se expande y tiene una profundidad de 40 a 50 metros. Entonces, esto, por ejemplo, puesto en una sala, una maestra que fue la que me introdujo a mí a los taquiones en el 2005, Sarita, que es una mujer americana que trabaja en Inglaterra con el Tantra, ella lo manifiesta que es como tener un maestro en la sala, porque esto lo que te hace es conectarte con una vibración, una consciencia que un poco transportado a lo que era la idea de India y el gurú y tal, pues es como tener un gurú, estar en presencia de un gurú. Entonces, estas son una de las muchas herramientas que hay. Nos dice Luisa Tamayo de Perú, ¿cómo saco mi energía taquión? ¿En qué consiste? ¿Viene a ser como el prana? Gracias.
Sí, es una energía básica. El prana sería más, digamos, sería más como la energía orgónica, digamos, es todavía un poco más gruesa, más grande. El tachyon sería, digamos, la materia que constituye el prana, es decir, entre otras cosas. El tachyon es lo más elemental. Digamos que estas energías vitales ya están conformadas con más partículas, con las ionizaciones positivas, negativas y tal. Pero en cambio el tachyon no tiene frecuencia, no tiene ni alta ni baja, no tiene frecuencia. Se va haciendo a medida de las necesidades de lo que le demanda. Nos dice Aarón, varias preguntas interesantes desde México, nos dice sombras, ¿qué o cómo pasa? ¿Qué se adhiere a nosotros? Y por otro lado, ¿los objetos se tienen que recargar o su energía es ilimitada? Una de las grandezas del tachyon y de estos productos, como el tachyon no tiene frecuencia, ni tiene masa, no tiene polaridad, por lo tanto, no hay que cargarlos, son antenas permanentes, infinitos, y no tienen transferencia. Un disco, por ejemplo, lo puede utilizar una familia entera y no hay que limpiarlo, recargarlo, no hay que hacer nada. Es una de las maravillas del tachyon. Un colgante me lo puedo poner yo, dejárselo aquí, que me lo pongo yo otra vez y no hay que hacer nada. Su energía no se queda impregnada, es solo una antena de tachyones. Lo de sombras, no he entendido muy bien qué quiere decir. Sí, dice sombras, las adherencias. Bueno, pues digamos que la energía taquiónica no es muy amiga de mantener esas adherencias de la sombra en nosotros, porque produce una coherencia. Y esa coherencia con esa energía vital, con esa intención clara de ser nosotros mismos, la sombra, digamos, vive de la confusión, vive del caos, vive del desorden, vive de la falta de dirección. En cuanto a la energía taquiónica entra, todo eso, digamos, es un repelente. Es decir, este tipo de, digamos, de energías parásitas empiezan a hacer las maletas, lo decimos por experiencia. Es decir, con el tachyon no proliferan estas energías, ni mucho menos. Además, son antagónicas a eso que buscan estas sombras, ¿no? Que es confusión, caídas de ánimo, caídas de energía. Entonces, bueno, digamos que no facilita para nada este tipo de sombras, ¿no? Pero depende de la fuerza que tenga la sombra, ese proceso puede ser más o menos arduo. Eso es lo que queremos explicar. Sí. Pero la sombra se va, pero como sea una sombra que se quiere quedar, también va a haber ahí un proceso. Por eso explicamos antes que hay que dosificar, ser coherente, ir poco a poco. Claro, y el tachyon no va en contra de la sombra. El tachyon va a fortalecer la persona para que esa sombra no tenga ninguna legitimidad con esta persona. Es decir, el tachyon no va a disolver la sombra. Lo que va a hacer es crear una fortaleza en el individuo para que esa sombra no pueda hospedarse como estaba, ¿no? Vamos con una última pregunta de Aymara de Chile. Nos dice, ¿es posible que con los experimentos hechos ya con un generador de tachiones se pueda viajar hacia otros puntos con esta energía? Ya más entrado en el terreno de ciencia ficción, pero bueno, es interesante también. Regreso al futuro. Sí, es muy importante. Es decir, bueno, de hecho, los grandes viajes en el tiempo ahora mismo se están haciendo y se pueden llamar como sueños lúcidos, viajes astrales, y se están haciendo. Actualmente se están haciendo. Lo que pasa es que no se hacen con una desmaterialización del cuerpo y una materialización en otro sitio. Pero el tachyon, digamos, al poder recorrer la línea de tiempo, porque es una partícula que se manifiesta, no se manifiesta, se está manifestando, es decir, recorre toda la línea de tiempo, se cree que es un facilitador de esos viajes en el tiempo. Por ejemplo, por lo que he podido leer, los rusos son los que más están investigando en esos viajes. También Estados Unidos tienen ellos unas cosas que se llaman paracaidistas psíquicos, que se dedican a explorar este tipo, y es posible que estén empleando la energía taquiónica para facilitar estos viajes. Pues chicos, hemos llegado ya al final de la conferencia. El tiempo se nos va, pero no sin antes vamos a recordar de nuevo esos emplazamientos, esa agenda de Enrique y de Philippe. El día jueves 5 de septiembre, ¿te gustaría sentir la energía de los tachiones? Es una conferencia. El sábado 7 de septiembre, Energía Tachyon, la alegría de existir, es un taller.
el domingo 8 de septiembre, Energía Sanación Primordial, también un taller más especializado, y todos estos 3 eventos se realizarán en Conde Studio Cava en la ciudad de Buenos Aires. Por último, 13, 14, 15 de septiembre, en el Hotel Plenilunio en el Mar de las Pampas, también en Argentina, el retiro Recuperando la Mirada Inocente. Vamos a dar de nuevo las gracias por esta excelente entrevista también, este acercamiento a este tema apasionante también de los taquiones. Nos han visto, estoy viendo aquí en Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Perú, México, Canadá o Colombia. Hemos llegado al final de las preguntas y os ha gustado la entrevista, la temática, podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. Haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitados como los de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Enrique y a Filip para que se despidan de todos vosotros. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Para nosotros es un placer haber compartido nuestra experiencia, nuestra historia de amor con esa energía y nada más. Espero que en Argentina, bueno, pues os abráis también, como nos hemos abierto nosotros, a esta energía que nos devuelve, digamos, lo que es nuestro. Y cualquier persona que tenga curiosidad o que quiera información, que se comunique con el equipo de Argentina. Hay una página web que es Tachyon Spirit, como la he deletreado antes, .com.ar, y también info@tachyonspirit.com.ar para pedir información sobre los talleres y disponibilidad, precios, etcétera. Pues ahí tenéis la información, y que muchísimas gracias y que un placer, y gracias a ti también por apoyar la entrevista, John, y nos hemos sentido súper a gusto.